Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? La invasión rusa de Ucrania sumergió a toda Europa bajo una ola de estupor, sobre todo por las ejecuciones sumarias de civiles perpetradas por tropas rusas. Muertes que las autoridades rusas no han querido reconocer, a pesar de que equipos de antropólogos forenses trabajan para encontrar pruebas irrefutables. Nuestra invitada de hoy, la periodista argentina Leila Guerriero, ha dedicado un libro a estos científicos que lograron poner nombre y apellidos a soldados argentinos muertos en la Guerra de las Malvinas hace exactamente 40 años. Un viaje para comenzar a sanar las heridas del pasado. Más de 240 familiares de soldados caídos en la Guerra de Malvinas visitaron el cementerio de Darwin para homenajear a 90 combatientes que fueron identificados recientemente. En una ceremonia religiosa, los familiares pusieron las placas identificatorias de ese grupo de combatientes que hasta el momento permanecían sepultados desde hace 36 años bajo la consigna Soldado Argentino Solo Conocido por Dios. Es una sensación muy fuerte, nueva, porque me encontré con mi hijo. Pude hablar con él, pude, qué sé yo, como madre hacerle preguntas, dirigirme con mis sentimientos, con mi dolor. Los 90 cuerpos fueron identificados sobre un total de 107 que fueron analizados por el equipo forense del Comité Internacional de la Cruz Roja y el equipo argentino de antropología forense en diciembre de 2017. Hasta ese momento, 123 soldados fallecidos en la guerra entre Argentina y Reino Unido en 1982 permanecían enterrados sin identificación. Las familias prometen seguir luchando para conocer la identidad de todos los caídos. Esta etapa no se cierra, esta etapa es el comienzo, esta etapa va a seguir hasta que no se han identificado todos. Para el gobierno argentino, la visita significó saldar una cuenta pendiente. También se ha dado un paso gigantesco de cerrar una deuda que se tenía con las familias y con los héroes de Malvinas. La Guerra de Malvinas se extendió desde el 2 de abril hasta el 14 de junio de 1982 y dejó 649 soldados argentinos y 255 británicos caídos en el campo de batalla. Muy buenas tardes, Leila Guerriero. Hola Jordi, ¿cómo estás? Bienvenida a Radio Francia de nuevo. De nuevo. La editorial francesa Rivage acaba de publicar la traducción de tu libro La otra guerra. Es cierto que el desencadenante de este libro fue un artículo que escribiste sobre el equipo argentino de antropología forense para El País, para el semanal del País. Sí, una cosa llevó a la otra con mucha distancia en el tiempo. Yo en el 2007 publiqué en el semanal del País un texto bastante largo sobre el equipo argentino de antropología forense y después quedé en contacto con ellos, nos hicimos amigos, muy cómplices y a medida que pasaron los años siempre me iban contando en qué estaban trabajando y en algún momento con mucha discreción, porque ellos son muy discretos, me empezaron a contar que estaban trabajando en la identificación de los soldados caídos en el cementerio, en la Guerra de Malvinas y enterrados, sepultados en el cementerio de Darwin. Y bueno, me empezaron a contar algunas cuestiones de los viajes que hacían al interior de la Argentina con muy poco presupuesto, de manera casi clandestina, porque no había acuerdo entre países, o sea, no había acuerdos firmados entre Argentina y Gran Bretaña para que pudiera viajar un equipo a hacer la identificación con ADN a las islas. Y me interesé, después me empezaron a dar como un poco más de detalles cuando ya estaba más avanzado el proceso. Y bueno, y un buen día estábamos cenando en casa y les pregunté si les parecía prudente que yo pudiera abordar el tema y proponerlo a mi editora del diario El País. Me dijeron que sí. Y bueno, hice la investigación en 1 año y medio, 2, y produje un artículo de unas dimensiones grandes, pero no tan largas como las del libro. Y me quedé con una versión mucho más larga para el libro, con más detalles, con más testimonios, etcétera, ¿no? Así fue. Cuentas en tu libro que tu primera cita con ellos, con el equipo de antropología forense, fue algo accidentada, ¿no? Fue un caos, eso fue en el año 2007. El equipo argentino de antropología forense es un equipo muy discreto, ellos no suelen dar entrevistas y mucho menos recibir un periodista como yo que les pide quedarse en el equipo trabajando con ellos, viéndolos trabajar y todo durante meses. Pero bueno, hice el planteo, yo supongo que llamé por teléfono un día, habrán averiguado quién era, habrán leído cosas mías, les habré parecido una persona, no sé, decente. Y cuando llamé de nuevo, Patricia Bernardi, que era el miembro del equipo que me había atendido, me dijo, sí, te vamos a recibir. Vení tal día, tal hora, era de mañana, tenía que ir de mañana,
Y sí, fue un horror, porque cuando en Buenos Aires pasan estas cosas, había un paro sorpresivo de subterráneos. No solo en Buenos Aires, aquí en París somos maestros. Sí, sí, también. Bueno, en ese sentido somos como primos hermanos. Y bueno, llegué a la puerta del metro, del subte, y estaba cerrado por huelga. O sea que un viaje que en subte me hubiera tomado 15 minutos, con una huelga de metro me tomaba 45. Yo siempre salgo con mucha anticipación, por suerte. Entonces lo que hice fue, porque no había autobuses, o sea, estaba toda la calle colapsada. Era muy temprano en la mañana y empecé a caminar, y cuando vi que no llegaba empecé a correr con botas, con tacones. Llovía, entonces llegué completamente empapada en lluvia y en sudor, a mi primera entrevista con un miembro que yo no conocía, de un equipo súper cerrado que no estaba dispuesto a recibir periodistas, y llegué 15 minutos tarde o 5, no me acuerdo. Y la verdad es que Patricia me recibió como... Yo creo que en ese momento me vio tan preocupada que me parece que me abrió tanto las puertas como diciendo, va, tranquila, no pasa nada, te vamos a recibir igual. Dabas casi pena, así que fue una desgracia con suerte, digamos. Creo que me tuvo piedad, porque me daba café, me ofrecía toallas, era como... En aquellos momentos el equipo trabajaba sobre los desaparecidos de la dictadura argentina, ¿no? O Ya no habían solo, empezado a trabajar también en otros, o sea, siempre ellos nacieron con la misión de trabajar en la búsqueda de los restos de los desaparecidos de la dictadura argentina entre el 76 y el 83. Y con el tiempo empezaron a abrir su trabajo también por cuestiones de financiación. Ellos no reciben dinero del Estado argentino, ellos son financiados por organizaciones extranjeras. Y entonces, trabajando para la ONU, para la Cruz Roja, etcétera, en misiones internacionales, empezaron a conseguir financiación para el equipo. Ellos no cobran honorarios personales cuando hacen esas misiones afuera, sino que se quedan solo con los viáticos, y los honorarios los donan a un fondo común y se reparte. Es una manera muy comunista de vivir la cooperativa. La cooperativa. Entonces ahora se dedican mucho en otros países del mundo, no sé, desde Timor hasta Ucrania, a buscar restos de desaparecidos por violencia estatal siempre. Y en la Argentina, en este momento, están ocupándose también de desapariciones en democracia. O sea, gente desaparecida en algún hecho violento, un poco, digamos, a veces por violencia policial. Casi siempre, digamos, el Estado está metido, pero trabajan también en este tipo de casos, ¿no? Es un trabajo inmenso, me hablabas de Timor, creo que desaparecieron miles de personas ahí. Creo que 1 millón. No, eso fue Indonesia, perdón. En Sí. Timor eran miles, no sé. Sí, bueno, 3.000. fue una masacre. Sí. Terrible, ¿no? Ujú. ¿Esa gente son gente normal o tienen algo especial que les permite trabajar sin traumas en restos humanos? Normales no son porque son amigos míos, pero no, bueno, yo creo que tienen un conocimiento, son científicos, o sea, un antropólogo es un científico, no es un psicólogo, es una persona que se ocupa de, claro, como me decía Patricia Bernardi, ella había estudiado y estaba, digamos, como entrenada para reconocer cuerpos de huesos de guanacos, que son, no de, o sea, de llamas, de animales andinos, no de un ser humano, y es un choque. Al principio, cuando ellos empezaron a exhumar los cuerpos de los desaparecidos de la dictadura y lograron encontrar los restos, era muy choqueante para ellos, porque esta gente, ellos tenían 22, 23 años, todavía no estaban recibidos. Y estas personas eran todas personas muy jóvenes que habían muerto 5, 6 años antes. Estaban vestidas con las mismas ropas que ellos usaban para salir a la calle, digamos. Entonces las zapatillas eran las mismas, los jeans eran los mismos. Y todo eso al principio fue un choque emocional fuerte. Con el tiempo, como con todas las cosas, te vas curtiendo, digamos. Yo creo que son personas muy profesionalmente muy sólidas, pero tienen un costado también humano muy fuerte. Ellos hacen la comunicación a los familiares, o sea, hacen cosas que otros equipos forenses del mundo, que son más técnicos, solamente técnicos, no hacen. Tienen como lo mejor de la tecnología y lo mejor de la humanidad, digamos, ¿no? Pero son personas duras. Yo creo que estar tanto tiempo en contacto con estas historias te termina curtiendo y seguramente dañando también, pero en una medida mucho menor de lo que podría dañar a una persona que no está preparada o curtida para tratar con esas historias.
No son psicólogos, pero dices en el libro que tratan con delicadeza a los Ujú. familiares de las víctimas, ¿no? Hay que ser un poco psicólogo también para eso. Sí, por supuesto, saben cómo dar la noticia. Yo creo que tienen muy claro ellos que la manera en la que dan la noticia de que encontraron un resto y de que a lo mejor la historia que ese familiar tenía acerca de cómo había sido la muerte de su familiar desaparecido es distinta, no es del todo igual y eso puede cambiar muchas cosas, ¿no? Acerca de lo que uno, bueno, elucubró a lo largo de años, acerca de lo que imagina que pudo haber sido la muerte de un familiar. Em, Creo que ellos saben que la manera en la que ellos comunican la noticia, el impacto, la forma en que la dicen tiene mucho que ver con la manera en que esa herida después va a volver a cauterizar, ¿no? No, o sea, no es lo mismo recibir la noticia de una manera brutal que ser convidado a tomar un café en la sala del equipo, que se vayan diciendo las cosas de a poco. Es muy difícil decir la verdad a los familiares. Uno de los militares en tu libro cuentas que no se atreve a decírselo a una madre que ha perdido a su hijo y que Mm. le pide a su hermana que se lo cuente, ¿no? Lo cual es Y bastante cruel, ¿no? es Porque una crueldad digo, terrible. ese militar al que te referís creo que es el que le hace ir a la madre y a la novia del soldado caído en la otra guerra, es de un grado de perversión absoluto. O sea, llama a su despacho primero a la madre y le dice, no se preocupe, su hijo soldado está vivo, está en un hospital, está en la ciudad de La Plata y lo van a traer y qué sé yo. Y después llama a la novia y le dice, a tu suegra le dije tal cosa, pero en realidad tu novio no va a volver. Así que vos hacés lo que quieras. Y la chica lo insultó de arriba abajo, que había que insultar a un militar en esa época, ¿eh? Había que tener mucha valentía para insultar a un militar. Pero es de una cobardía increíble, no solamente Perversión, de diría yo, es cinismo. peor que cobardía. Peor que cobardía. Perversión. Han Porque pasado por lo mismo se podría haber callado, o sea, podría haberle dicho esto a la mujer y se podría haber callado, podría no haber dicho nada más, pero llamó a la novia y le dijo esto. O sea, te hago depositaria del secreto. Tú con 17 años, haz lo que quieras. Es una perversión horrible. terrible. Han pasado 40 años desde el fin de la Guerra de las Malvinas. ¿Cuáles han sido las razones del olvido de esos soldados, lo que fuera territorio Mm. argentino? Yo creo que más que el olvido fue una serie de, digamos, de cuestiones políticas partidistas, diría yo. Ningún gobierno quiso hacerse, ningún gobierno, desde la democracia hasta acá, ni radicales, ni peronistas, ni kirchneristas, ni macristas, quiso, bueno, finalmente terminó saliendo esto en el gobierno de Macri, pero por una herencia del gobierno anterior de Cristina Kirchner, digamos, la identificación de los soldados, pero creo que nadie quiso hacerse cargo de esto. eh, Porque significaba de alguna manera tocar un grupo de gente, que es la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas, eh, que son pocos, pero simbólicamente tienen un peso muy fuerte, digamos, porque son como el bastión que defiende la idea de que las Malvinas son argentinas y la idea de que ese cementerio tiene que estar ahí, de que los cuerpos no deben ser trasladados, porque simbólicamente es un espacio de resistencia que hay que mantener, etcétera. Entonces, ante digamos, había muchos de estos soldados que estaban caídos, enterrados bajo lápidas que decían soldado argentino solo conocido por Dios. Y se empezaron a mover algunas cuestiones para que estos soldados pudieran, con las técnicas actuales, ser reconocidos, digamos, y macheado su ADN con el ADN del familiar vivo. Bueno, y se empezó a esparcir entre los familiares el rumor de que lo que iban a hacer los equipos que trabajaran con estos cuerpos era sacarlos a todos, mezclar todos los huesos en una gran fosa común, revolverlos todos y por algún motivo traerlos al continente. No hay ninguna posibilidad de que, si una persona no está aterida de dolor, sea convencida de semejante disparate. Pero fueron, bueno, manipulados políticamente con intenciones muy espurias. Lo creyeron y mantenían esta postura. Entonces, cualquier presidente que intentara dar algún paso para la identificación de los caídos en Malvinas tenía a la Comisión de los Familiares aquí mordiéndole el cuello, lo cual políticamente, si bien, como te digo, es un grupo muy pequeño de gente, políticamente es un costo grande y nadie lo quiso pagar. Digo, ahí sí aplicaría la palabra que vos usaste para el militar, al que yo creo perverso. Creo que no lo hicieron por cobardes. O por Era una patata pusilánimes. caliente. Era una patata caliente, que sí. nadie se atrevía a meter. Sobre todo no querían ser asimilados a los desaparecidos de la dictadura, ¿no? Bueno, a ver, la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas
no utiliza para nada la palabra desaparecido y de hecho conceptualmente no lo son, digamos, o sea, son soldados caídos. Un desaparecido en la Argentina por lo menos tiene la connota. Cuando vos decís desaparecido, imaginas una época muy específica de la historia de nuestro país, dictadura 76-83, y inmediatamente se te representa la violencia de Estado ejercida sobre un ciudadano, con una ideología generalmente de izquierda. Los familiares de Malvinas son lo contrario. Primero, no tienen la misma ideología que los militantes de izquierda. La Comisión de Familiares tiene una ideología nacionalista, te diría, o sea, de defensa de valores de patria, familia, muy conservadora. Entonces, cualquier cosa que pueda, digamos, identificar a un caído en la guerra, y hijo, hermano, tío, padre de estos familiares, con un subversivo guerrillero convencido de que iba a construir un mundo mejor en base a la lucha armada, para ellos es espeluznante. Entonces, la palabra desaparecido no se puede usar. Y cuando se ha usado, porque un grupo de madres de Plaza de Mayo fue a Malvinas y desplegó una bandera, y en el cementerio de Darwin, que es como se llama este cementerio, porque está en un istmo, que es el istmo de Darwin, hablaron de desaparecidos, la comisión de familiares... Saltó. No, sí, claro, obviamente. Es que conceptualmente no son desaparecidos, digamos. En tanto y en cuanto cuando vos pensás desaparecido decís otra cosa. Además, muchos de ellos colaboraron con la represión de la dictadura, ¿no? La mayoría son soldados o militares de carrera que no tuvieron participación, pero sí hay enterrados en el cementerio de Darwin represores de la dictadura. Entonces es muy difícil hacer o sea, digamos como cubrir a toda esa gente con la palabra héroes, que es lo que reivindica la Comisión de Madres Familiares. Son todos héroes. Ahora, ¿cómo le pones ese calificativo a un militar de carrera que no solo peleó en Malvinas, que eso, bueno, una guerra, un militar tiene que pelear, sino que participó de la represión a ciudadanos argentinos, torturándolos, secuestrándolos, llevándolos a centros de concentración clandestinos, matándolos o arrojándolos vivos desde un avión al Río de la Plata? Eso para mí no es un héroe, y creo que esa es toda la ambigüedad que encierra esto, ¿no? Y paradójicamente, Leila, fue gracias a un oficial inglés que se pudo llevar a cabo un trabajo más serio de identificación en el cementerio de Darwin, ¿no? Exacto, sí. En el cementerio de Darwin había más de 120 cuerpos enterrados, creo que son un total de 200 o algo así cuerpos de soldados caídos, y 120 de ellos no pudieron ser identificados. Y yacían bajo esta lápida, ¿no? Como decía, soldado argentino solo conocido por Dios. Ahora, ¿cómo llegaron ahí? Llegaron allí porque apenas terminada la guerra, en el 1982, el gobierno inglés envió a un militar joven, oficial británico, llamado Jeffrey Cardoso, que además tiene un nombre muy argentino, Cardoso, un apellido, perdón, pero con la misión como de hacer un trabajo con la tropa, más bien como por el trauma de la guerra y todo esto, a contenerlos. Y este hombre llegó a las Malvinas y encontró que, bueno, todo el territorio naturalmente estaba todavía esparcido de cuerpos argentinos, cuerpos de caídos, no soldados muertos. Entonces preguntó a sus superiores si los podía enterrar y le dijeron sí, es humanitario enterrarlos. Bueno, consiguió este espacio en un istmo, el istmo de Darwin, y empezó a trasladar los cuerpos a este sitio. Aquellos que tenían identificación, alguna chapa identificatoria o un DNI, los puso una cruz con el nombre y los enterró con los documentos y con la chapa identificatoria. Y a cada cuerpo le puso 3 capas de bolsa impermeable y además escribió en la bolsa el sitio en el que lo había encontrado. Lo cual fue una tarea casi de un científica, forense impecable, claro. porque los cuerpos se mantuvieron hasta el 2017 por lo menos y se pudieron identificar. Pero a otros soldados que no tenían placa, que no tenían documento, o que por ejemplo tenían 2 documentos y estaban irreconocibles, porque muchos murieron llevándole el documento a un compañero porque siempre lo perdía o porque no sé qué, y no sabía quién era, puso soldado argentino solo conocido por Dios. Hizo un informe de todo esto, lo escribió en un cuaderno muy prolijo, y ese informe cuando llegó a Inglaterra lo entregó a su gobierno, el gobierno lo entregó al gobierno argentino y a la Cruz Roja. Y el gobierno argentino de la dictadura en aquel momento nunca movió un pelo para hacer absolutamente nada. Incluso cuando el gobierno de Gran Bretaña ofreció que se enviara un perito para, en ese momento, digamos, exhumar los cuerpos y ver lo que se podía hacer. Y la Junta Militar se negó porque el documento de Gran Bretaña invitaba diciendo
invitando a la repatriación de los cuerpos. Y la Junta Militar dijo, no se repatria lo que está en la patria. O sea, por una cuestión semántica, tuvimos 40 años de gente que no sabía dónde estaban enterrados sus hijos. Pues la herida estaba muy, muy fresca todavía. Muy. En tu crónica semanal, Leila, para la española cadena SER, el pasado domingo te despedías de tus objetos cotidianos porque ibas a pasar un par de meses aquí en la primavera europea. Es importante ese ritual de despedirse de los objetos y de las personas queridas. Ha cambiado la vida de los familiares de las víctimas de las Malvinas, el hecho de saber dónde están y cómo murieron. Sí, todo el mundo dice que creía que no era relevante, que a esta altura, los testimonios que yo recogí por lo menos, que no creían que eso les iba a hacer bien, que al contrario... 20 años más tarde. Sí, 30 más. casi, hasta 30. Sí, y la verdad es que cuando recibieron la noticia de que habían identificado a su familiar, y más aún cuando pudieron ir y ver la tumba y tener la certeza de que bajo esa lápida yace Julio Cao y no Pepe González, la sensación de alivio, ¿no? Yo, por suerte, nunca he tenido que pasar por una situación así, pero la cauterización de esa herida, si bien no es total, se produce una reparación. Yo creo que lo peor, y por eso la dictadura fue tan perversa, es negarle a una persona conocer los momentos finales y el lugar final donde está muerto un ser querido. Y con estos caídos, aunque, repito, no eran desaparecidos, pasaba eso. O sea, no se sabía dónde estaba cada quien, y las familias sí lo sienten como... No es lo mismo cuando vos sabés cómo fue el final, porque además lograron también como reconstruir un poco las historias de cómo fueron esas muertes, si habían muerto por una bomba o si habían muerto por un francotirador o lo que fuere. Es reparador. Por supuesto no te devuelve la vida de la persona que está muerta. Pero es como que cerrás una historia. Duele mucho, pero tac, cerrás la historia. Es lo mínimo que se puede hacer por ellos. Sí. En fin, todo eso y mucho más lo tienen en el libro La otra guerra, de la escritora y periodista argentina Leila Guerriero, que acaba de traducir aquí en Francia la editorial francesa Rivage. Muchísimas gracias, Leila, por haber estado aquí con nosotros. Vuelva usted cuando quiera. Muchas gracias, Jordi. Siempre un placer. Ojalá vuelva pronto. Eso significará que tengo más libros acá en Francia publicados. Permíteme también que salude a nuestros telespectadores y sobre todo a Adrián Toro y Tiffany Menta, quienes se han ocupado de la realización del programa, y también a todos los que nos ven, porque las televisiones se ven, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y la red TAL, que reúne televisoras públicas y también universitarias de América Latina. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.